Este dibujo nos está enseñando algunas cosas que se refiere sobre todo a la parte ligamentaria y de algunos tendones, sobre todo en la parte de arriba. Ustedes ven aquí, ya lo mencionaron, en la cabeza del peroné teníamos dos cosas importantes, el ligamento colateral lateral y el tendón del bíceps. Aquí tenemos el tubérculo anteroexterno de la tibia, que este sí corresponde a la inserción de la fascia lata. Aquí adentro está representado los dos ligamentos cruzados anterior y posterior, y en el lado medial aquí arriba tenemos la relación de dos cosas importantes. Lo uno, que puede estar representado aquí por el ligamento colateral medial, y lo otro que sería la fascia lata, perdón, la pata de ganso un poquito más adelante. Aquí tenemos la tuberosidad tibial anterior, cortado aquí la inserción del tendón rotuliano o tendón patelar o ligamento. Pero en esta parte entre la tibia y el peroné, en su porción diafisaria, tenemos toda esta membrana muy similar a lo que tenemos entre los dos huesos del antebrazo, que también se llama la membrana interósea. Es una membrana de un tejido fibroelástico, fibroligamentario, que mantiene una relación de unión entre los dos huesos, pero sobre todo mantiene una división de los compartimientos musculares que vamos a ver a continuación. Esto hace que tengamos una región anterior dividida por los límites entre el borde lateral de la tibia y el borde medial del peroné, y que también hace que nos dé una sección anterior en cuanto a la musculatura y una sección posterior en cuanto a la musculatura de la pierna, que es lo que luego vamos a ver. En la parte distal estamos viendo igualmente la porción ligamentaria que corresponde a los ligamentos que se llaman tibioperoneos, tanto aquí adelante como en la parte posterior, y a los ligamentos que sostienen esta porción del maleolo del peroné con el hueso que está metido aquí, que es del astrágalo, y el siguiente hueso del pie, tanto en el lado externo, que es del maleolo peroneo, como en el lado interno, que es del maleolo tibial. Igualmente se relaciona en la parte ligamentaria con el astrágalo, que es del hueso que está metido, y con la parte del hueso debajo del astrágalo, que es del calcáneo. Esto nos representa entonces este dibujo. Es bien interesante ir viendo todo el conjunto, cómo funcionalmente trabajan todos. ¿Dónde está la parte posterior? No he tenido aquí. Bueno. Ok. Y para poder comprender la musculatura, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí lo que hemos visto. ¿No? No, Doc. No, Doc. Para entender la musculatura de la pierna, vamos a hacer un corte transversal, como está aquí en este dibujo representado, y vemos la relación que tienen los dos huesos, la tibia y el peroné. Fácilmente ya vimos que en una imagen coronal los dos huesos están prácticamente paralelos, pero en una vista sagital ya no son tan paralelos porque el peroné está un poco hacia atrás, sobre todo desde la mitad hacia arriba. Acuérdense que la articulación tibio-peronea proximal se hace bien posterior en la parte de arriba de la tibia, es decir, el peroné está casi atrás de la tibia, pero en la parte distal está al mismo nivel. Eso hace que tengamos que interpretar como que la dirección del peroné es un poco oblicua desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. Esa es la relación que tiene, pero en la parte media, por ejemplo, estamos viendo la relación como la tibia está, digamos, el peroné está lateral a la tibia, pero prácticamente en la cara posterior, como vemos aquí. Y esto sería entonces la membrana interósea que está separando todo un compartimiento que queda aquí adelante con todo un compartimiento que queda acá atrás, que corresponde a la musculatura de la pierna. Entonces podemos decir que para estudiar los músculos de la pierna le dividimos en una región anterior y una región posterior, dejando un pequeño compartimiento que comprende toda esta parte lateral, que significa el compartimiento lateral de la pierna. Entonces tenemos el grupo muscular anterior, que comprende los músculos que van por delante en la pierna y que llegan a toda la parte del dorso del pie y los dedos del pie por la parte dorsal, por lo tanto harán el movimiento más importante, que es la extensión o flexión dorsal del pie, todo este grupo muscular. Mientras todo el grupo muscular que está acá atrás
hará las funciones correspondientes, pero en el sentido contrario, es decir, los músculos que hacen la flexión del pie y la flexión de los dedos del pie. Esta parte muscular que está en el compartimento posterior está dividido en una porción posterior profunda, que sería más o menos lo que yo señalo aquí. Vamos a dibujar esto para entenderlo mejor. El borde anterior de la tibia es el límite de todo este compartimento que llega prácticamente hasta aquí. Aquí la membrana interósea, y aquí tenemos los músculos, que son 4 músculos que están dibujados aproximadamente aquí, así, ¿no es cierto? 4 músculos que forman este compartimento que se llama anterior de la pierna. De la membrana interósea y toda esta parte de acá tendremos un grupo de músculos que forman esta porción, que es el compartimento posterior profundo, que igualmente son 4 músculos que están aquí, y aquí también tenemos un gran compartimento, mucho más gigantesco, que forma toda esta parte, que es el compartimento posterior superficial, que está dividido simplemente en 3 músculos, que los veremos luego aquí. Esto es la parte posterior. Y esta parte nos deja un compartimento más pequeño que se llama el compartimento lateral, que están 2 músculos que son los músculos peroneos que se encuentran aquí. Entonces, todo esto es la parte de la tibia que podemos dibujar, y sabemos que la cara interna no tiene nada de músculo y toda la musculatura está obviamente en toda esta porción anterior y la mayoría en su porción posterior, que se llama normalmente la pantorrilla. Así es como se distribuyen los grupos musculares que vamos a estudiar en la tibia. Y yo sé que tengo varias imágenes para ir comprendiendo y enseñándoles, pero me gusta empezar desde las bases, ¿no es cierto? Desde los principios. Si vemos todo este grupo muscular que está adelante, se dirige hacia el pie, todos estos músculos van a tener entonces su función en la parte fundamental que ellos ejecutan, que es la flexión dorsal del pie y de los dedos. Por lo tanto, habrá músculos que tengan que ver con el movimiento del pie y de los dedos. Y lo mismo en la parte posterior. Este compartimento tiene músculos que hacen la extensión de los dedos y del pie, y esta parte profunda tiene los mismos aquí, pero en el sentido contrario, es decir, los flexores del pie y de los dedos. Y la parte más superficial, que comprende los 3 gigantescos músculos de la pantorrilla, hacen también una función, pero ninguno de estos músculos llega a atravesar la planta del pie y llegar a los dedos como lo hacen este grupo de aquí. Entonces, no sé si hasta ahí está claro esta parte. Fíjense la forma triangular de la tibia y la forma triangular del peroné, y les decía que el peroné tiene sus 2 labios, que lo que hacen es limitar el compartimiento anterolateral, que sería en esta porción de aquí, y desde el otro labio sería el límite, aquí sería el límite para el compartimento lateral. Muy bien. Voy a borrar estas imágenes para poder... Voy a borrar los dibujitos para poder continuar con las otras imágenes. Ok. Pregunten, pues digan algo. ¿Está todo bien? ¿Está suficiente? ¿Sí? Doc, ¿podría repetir respecto a las funciones que tiene el grupo anterior y posterior de los músculos, por favor? A ver, tú mismo analiza y dime. Si aquí tenemos un grupo anterior, todito esto, está adelante, si te fijas en tu pierna, te puedes tocar el borde anterior de la tibia, y todo lo que está hacia afuera es del grupo muscular anterior. Tú puedes ejercitar alguna fuerza o movimiento en tus dedos de pie y vas a sentir cómo se mueven los músculos de aquí. Entonces, ¿cuál será la función? ¿Qué movimientos haces para que estos músculos estén trabajando? Y tú dime, tócate. La flexión del pie y de los dedos. Exacto, pero ¿qué flexión? Dorsal sería. La flexión dorsal, ¿no es cierto? Que normalmente se llama extensión, porque la flexión es cuando llevamos la planta del pie hacia abajo, esa es la flexión propiamente dicha. Pero la flexión hacia arriba le llamamos la extensión, entonces todo este grupo muscular actúa como extensor del pie y de los dedos del pie. Esa es la función, ¿de acuerdo? Ok.
Bueno, ¿alguien más de esta pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver los músculos de la pierna. Ok. Vemos primero esta parte. Ya sabemos, el doctor Netter siempre nos enseña, los rojos son orígenes y los azul son inserciones. Y por lo tanto, fíjense que toda esta parte de la pierna prácticamente no existen inserciones, excepto en la parte proximal, que ya los vimos. La inserción, ¿qué será la inserción de qué aquí? Acabamos de ver. Repita. La fascia lata acá. El bíceps y el colateral lateral. El bíceps y el colateral lateral. Aquí. El rotuliano. El tendón rotuliano. Y acá. La pata de ganso. La pata de ganso y también el ligamento colateral medial en esta zona. ¿De acuerdo? Y en el resto, fíjense que no hay ninguna inserción. En el resto de la tibia hasta el tobillo no hay ningún origen, quiero decir, ningún origen de músculos ni tampoco inserciones acá abajo. Solamente tenemos de la mitad hacia arriba o de un poco del tercio inferior hacia arriba toda esta zona que son orígenes musculares. Fíjense que toda la cara interna de la tibia no tiene ni origen ni inserción de ningún músculo, por eso es que fácilmente nos podemos palpar todo el borde anterior y toda la cara interna de la tibia. Pero la cara externa ya no la podemos palpar porque está tapada por todo este gran grupo muscular que comprende esta parte. Y si ustedes se fijan, aquí está las dos líneas o los dos labios del peroné que dividen la parte que comprende los músculos del compartimiento anterior y los que están acá afuera, los músculos del compartimiento lateral o peróneo. Entonces veamos primero cuáles son estos músculos que están en este compartimiento anterior. Son solamente 4 músculos que se relacionan con los movimientos de acá del pie y de los dedos. Y para tener una forma mnemotécnica de aprender, de escribir y de entenderlo, es facilito saber que estos 4 músculos están entre la tibia y el peroné. Y por lo tanto toman el primerito que está pegado a la tibia como músculo tibial. Y como está en el compartimiento anterior, le llamamos a este primerito el tibial anterior. Es el más interno de los 4 de aquí y por lo tanto su tendón va a venir hacia el lado interno del pie. Este tendón del tibial anterior va a llegar a su inserción en el borde interno del pie, acá donde estoy señalando, entre la base, mejor dicho, entre la primera cuña, en los huesos del pie ya los vamos a conocer, tenemos la región del tarso y del metatarso, y entre los huesos del tarso tenemos este huesito que se llama la primera cuña y este que está aquí que se llama el escafoides. Entre estos dos, a esta zona, por aquí adelante, viene entonces la inserción de este tendón del tibial anterior. Luego tenemos un músculo que venga a lo largo para darnos al primer dedo, a la segunda falange, la extensión. Entonces se llamará el músculo extensor largo del primer dedo que llega hacia la base de la segunda falange del primer dedo, del dedo gordo del pie, que es el que nos hace que podamos extender o levantar la falange distal del dedo gordo del pie. Entonces se llama en su orden, ¿no? Tibial anterior, extensor largo del primer dedo. Luego tenemos en esta porción entre la tibia y la membrana interósea un músculo que llega a los 4 últimos dedos. Y por lo tanto la función que es de aquí adelante es extender los dedos. Este es el músculo extensor común de los dedos, que llega hasta las partes distales de los 4 dedos. Y por último, más acá hacia el peroné, tendríamos un peroneo anterior que llega hacia la base del quinto metatarsiano. Acuérdense que el tibial anterior era el primero, el que le sigue es del primer dedo, el que le sigue es de los 4 últimos dedos como extensor, y por último este que es el peroneo, porque ya viene originándose aquí en el peroné y llega hacia la base del quinto metatarsiano. Esos son los 4 músculos que comprenden todo este importante compartimiento anterior de la pierna. Facilito de poder ubicarse y de poder ir entendiendo las funciones que ellos pueden tener. 2 de estos 4 músculos tienen función sobre el pie propiamente, el uno en el lado interno, el otro en el lado externo, y 2 sobre los dedos, el uno sobre el primer dedo, que es la extensión de la falange distal, por eso se llama extensor largo,
y el otro el extensor común que va hacia las dos segundas falanges o dos últimas falanges de los cuatro últimos dedos. Ese es el extensor común. Eso es el compartimiento anterior. En la parte posterior les había mencionado que tenemos dos compartimientos, ¿no es cierto? Uno profundo y uno superficial. El compartimiento profundo, que es el que está más pegado aquí a la parte de la tibia y la membrana enterósea, comprende el mismo sentido que los que vimos anterior, pero aquí en lo posterior. Por lo tanto, ¿cuáles deberían ser? Tibial posterior. Tibial posterior. Flexor largo del primer dedo. Muy bien, flexor largo del primer dedo. ¿Cuál más? Flexor común de los últimos 4 dedos. Flexor común de los últimos 4 dedos, perfecto. ¿Y cuál más correspondería? Peroneo posterior. Ya, debería ser un peroneo posterior, pero no existe un peroneo posterior. Entonces, en vez de existir un peroneo posterior, que de ella esté acá abajo, lo reemplazamos porque está bien profundamente con este músculo que está solo en la parte posterior. Este músculo que le vimos en la rodilla, que se origina por encima, posterolateralmente, del cóndilo femoral externo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese músculo? El popliteo. Que tiene su tendón intraarticular y termina su inserción en esta zona, es del músculo popliteo, como tú lo has dicho. Muy bien. Entonces, como está bien profundo, le consideraría yo también como uno de los 4 músculos profundos de este compartimiento, ¿no es cierto? Los 3 que tienen relación con el pie y este de acá arriba que solo se relaciona con la rodilla. Esos son los 4 que yo les decía, mnemotécnicamente es fácil aprenderse si los de adelante son extensores, los de atrás son flexores del tobillo y del pie y de los dedos, mejor dicho, ¿no? Entonces, adelante tenemos tibial anterior, atrás tibial posterior. Adelante tenemos el extensor largo del primer dedo, atrás tenemos el flexor largo del primer dedo. Adelante tenemos un extensor común de los dedos y atrás el flexor común de los dedos. Y adelante tenemos el peroneo anterior y atrás el equivalente es el músculo popliteo. Eso es el compartimiento anterior y posterior profundo. Pero atrás tenemos el otro compartimento más superficial que comprende 2 grandes músculos, o 3 grandes músculos, mejor dicho. Los 2 más superficiales de este compartimento se originan acá por encima de los cóndilos femorales. ¿Cuáles eran? A cada lado. Los gemelos. Los gemelos, ¿qué otro nombre tienen los gemelos? ¿De acuerdo? Gastronemios. Gemelos o gastronemios son estos músculos gigantes que se originan por encima de los cóndilos femorales medial y lateral y pasan toda su masa muscular a la pierna en la región posterior y nos da esa gran abultada forma de la pantorrilla, los gemelos. Y más profundamente a los 2 gemelos tenemos el otro que lo mencionamos que se origina en esta línea, ¿se acuerdan? El sóleo. El sóleo, ¿no es cierto? Este es el origen del músculo sóleo, que también es un músculo sumamente voluminoso, es el más grande de todos los músculos de la pierna. Podríamos decir que incluso es más grande que los 2 gemelos juntos, este músculo sóleo. Pero los 2 gemelos que vienen desde arriba de la rodilla, más el sóleo, forman el compartimento posterior y los 3 se unen en un tendón conjunto que termina en la parte posterior del hueso de atrás del pie, que es el calcáneo. ¿Cuál es ese tendón? Que todos lo pueden ver, lo podemos tocar en la parte de atrás del tobillo. ¿Cuál? El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, que se llama, ¿no es cierto? El tendón de Aquiles entonces es la confluencia de estos 3 grandes músculos de la región posterior superficial, que son los 2 gemelos que vienen de arriba y el sóleo que viene desde esta zona de atrás. Y adicionalmente tenemos un pequeñito tendón que se origina en esta porción de aquí, que está un poquito por encima del origen del gemelo externo, un pequeño músculo, solo les voy a dibujar el trayecto por donde viene ese músculo, se origina de aquí y viene en esta forma así, para terminar en el lado interno del tendón de Aquiles. Ese es un músculo que tiene de músculo solo de aquí hasta acá, y el resto de aquí hasta acá es un solo tendón delgadito, súper delgadito, no tiene más de unos 3 milímetros de grosor,
y viene paralelo al tendón de Aquiles. Se llama el músculo plantar. Así se llama ese músculo pequeñito que llega a pegarse junto con el tendón de Aquiles en el calcáneo. Se llama el músculo plantar o plantar delgado, que le llaman otros autores. Ya lo vamos a ver también. Y esos son todos los músculos que tenemos de la pierna. ¿Cuántos han sido en total? Nos falta. ¿Cuáles nos falta? Hemos visto el compartimento anterior y posterior. ¿Cuál nos falta? El lateral. El lateral, ¿no es cierto? Les había mencionado que hay un compartimento lateral que podríamos identificar una partecita aquí lateralmente al peroné. Son dos músculos, creo que el uno sería el que está acá arriba y el otro el que está acá, que componen el compartimento lateral del peroné y se llaman los peroneos laterales. Laterales porque ya vimos que hay uno anterior, entonces peroneo anterior y dos peroneos laterales, no hay un peroneo posterior. Estos dos peroneos que están en la parte lateral, que serían los que se representan acá bien al borde más externo del peroné, se dirigen por la parte posterior del peroné y luego se dirigen hacia adelante para llegar hacia el borde externo del pie. Para llegar al borde externo del pie, el uno llega aquí a la base del quinto metatarsiano y el otro se va por debajo, llega hasta este borde y atraviesa toda la planta del pie hasta esta parte de acá, hasta la base del primer metatarsiano. Eso se llama el peroneo lateral largo y el que llega solo hasta aquí se llama el peroneo lateral corto. Son los dos músculos peroneos laterales que conforman este compartimiento lateral. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver, antes de mirar los músculos aquí, este dibujito que más o menos intenté hacerle parecido, pero creo que vale la pena interpretarlo así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ven ahí? El compartimento para los músculos. Los compartimientos, ¿cuáles? El anterior, el lateral y el posterior, que tiene uno más profundo y otro superficial. Tú puedes, yo te doy, ¿quién eres el que está hablando? Richard Torres. A ver, tú puedes manejar el control y señala los compartimentos. El de aquí es el anterior. Ya. El de acá es el lateral. Ya. Y todo esto de aquí vendría a ser el posterior, con una parte profunda y una parte superficial. Muy bien, así es, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Te acuerdas cuáles músculos están en cada uno de los compartimientos? No me pases, pues, no seas chistoso. Regresa. Te di el control para que vuelvas ahí. Ya. ¿Cuáles eran los músculos? ¿Cuántos? Cualquiera, ¿no? O el compañero. Cualquiera, alguien que quiera hablar, dígalo. ¿Quién habla? Yo, Micaela. Micaela, a ver. Ya, en el músculo, en el compartimento anterior habían 4, en el lateral habían 2, en el posterior profundo habían 4 y en el superficial 3. Más, el plantar no contaría como un músculo, ¿o sí? Claro, es un músculo. Entonces serían 4. Es un músculo, sí, así es. Muy bien, eso es un esquema así general que yo puedo mencionar. Este dibujo a mí me encanta porque es la forma en que podemos entenderlos, no solo aprendernos de memoria cuáles son los músculos, sino entender para que nuestro aprendizaje sea más fácil. Sabemos que el compartimiento anterior está entre la parte anterior o borde anterior, entre el peroné y toda la parte de la tibia, de ese compartimiento, y la función de los músculos que están aquí se relaciona con los movimientos que podemos hacer con el pie hacia arriba o la flexión dorsal o extensión. Entonces tenemos el primerito que esté pegado a la tibia, será el tibial anterior, luego tenemos el que va al primer dedo del pie, que es el extensor largo del primer dedo, luego uno que va a todos los dedos del extensor común y uno que está delante del peroné, que es el peroné anterior. Entonces, si hacemos de esa forma de aprendizaje, vamos a ver que es mejor
que lo entendemos mejor y que nos va a hacer mucho más fácil grabarlo. En el mismo sentido, en el compartimiento posterior profundo, el que esté más pegado a la tibia será el tibial posterior, y así sucesivamente. Luego tendremos el flexor largo del primer dedo, el flexor común de los dedos, que ocupan estos tres en este espacio, porque el más profundo, que no está en este espacio sino más arriba, era el músculo popliteo. Y el compartimiento posterior superficial estaba dividido por el músculo grandote, que es uno solo, que es más profundo de este compartimiento. El sóleo ocupa todo esto de aquí hasta acá. Y los dos gemelos, la parte más superficial, divididos en este espacio, y pegado un poco al gemelo interno tendríamos una cosa chiquitica, que es el músculo plantar. Entonces ahí sí podemos identificar este dibujo, que es lo mismo, pero ya rellenado con los músculos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los músculos, aquí no se ven los 4, se ven solo 3, quizás falta el peroneo, que es más pequeñito, pero están en este compartimiento los músculos que hemos mencionado. El posterior profundo igualmente, el tibial posterior, este de aquí corresponde al flexor largo, al flexor común de los dedos, y el que está más hacia la parte proximal, que no está tampoco dibujado aquí, corresponde al popliteo. Y todo esto es del compartimiento posterior, y les decía que el sóleo, que es este, es más grande incluso que los dos gemelos que están aquí. Aquí están los dos músculos gemelos, medial y lateral, y pegado un poco más hacia la mitad de los dos, pero más hacia el gemelo interno, este es el insignificante tendón del músculo plantar. Fíjense dónde está metidito aquí, chiquito, ¿de acuerdo? Mejor dicho, es este de aquí, perdón, este, que se señala aquí, que va a venir desde el lado externo hacia el lado medial, pero cuando llega abajo al tendón de Aquiles, está pegado al lado interno del tendón de Aquiles. Estos son los músculos de la pierna, que no son muchos y que son fáciles de comprender. Ahora vamos a ir viendo en estos dibujos entonces cómo están distribuidos los músculos. Vemos la región de atrás, que está primero en este dibujo, y observamos la relación de toda la parte posterior de la pierna con la porción que significa el tobillo y con la parte que estamos viendo del retropié. Esta parte de aquí corresponde a la parte posterior o la cara posterior del calcáneo. El calcáneo es el hueso grande del talón, que tiene una gran tuberosidad en la parte de atrás, que es realmente lo que le conocemos como talón, y en donde está insertándose este gigante que es el tendón de Aquiles. Y si ustedes bien ven, aquí vemos los dos gemelos que están formando el tendón de Aquiles, pero si quitamos a los gemelos, estamos viendo todo el músculo sóleo, este músculo gigantesco. Se unen todas las fibras del sóleo con los dos gemelos y forman este único tendón, que es el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles atraviesa aquí la articulación del tobillo y le mueve al calcáneo hacia arriba, por lo tanto es el más fuerte flexor del pie, porque el flexor hace la función cuando levantamos el talón también. Otros músculos hacen flexión del pie, por ejemplo el tibial posterior, que viene hacia el borde interno del pie, pero el más fuerte y el que nos sostiene. Por ejemplo, ¿en qué posición importante ustedes valoran la fuerza y la potencia que tiene el tendón de Aquiles? ¿En qué momento? ¿Cómo lo pueden valorar? En una carrera, al arranque. Al arranque, ¿qué más? Sin que corras. ¿Cómo valoras que está bien tu tendón de Aquiles sin que estés caminando ni corriendo? Saltar. ¿Qué más? ¿Sí? Al agacharse. No, cuando te paras en puntas de pies nomás. Ajá. Solo te paras en puntas de pies y estás sintiendo la fuerza que tiene el tendón de Aquiles. Ese es el más importante elemento que nos ayuda a sostener la flexión del pie para que nos apoyemos en las puntas mientras todo el talón está levantado, cuando estamos en puntas de pies. Esa es la función más importante que cumple este grupo muscular entre el sóleo y los dos gemelos, a través del tendón de Aquiles. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes algún rato se van a acordar de mí, y hay una frecuencia no tan grande, pero sí vemos relativamente frecuente, que las personas se rompen el tendón de Aquiles. Y es una lesión grave porque es incapacitante, requiere un tratamiento quirúrgico y requiere un tiempo de recuperación de aproximadamente 6 meses para quedar bien de una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cuáles son los
clínicos importantes que determinen que el tendón de Aquiles se rompió. Y es bien facilito ver, porque quien no conoce, quien no ha estudiado, quien no tiene ni idea de lo que es esto, viene el paciente y dice, estuve jugando vóley y el momento de saltar, alguien me echó un piedrazo y me sonó un poco y tuvo un dolor fuerte en esta parte. Pero luego del dolor de ese momento le pasa y el paciente empieza a cojear y puede quedarse un día, dos o 2 meses cojeando sin poder caminar normalmente con el dolor de toda la zona. Y a lo mejor alguien que no conoce bien le vio, dijo, no, fue un esguince del tobillo nomás, no pasa nada, ¿no? La prueba fehaciente para saber que el tendón de Aquiles se rompió, ¿cuál creen que sea? La prueba más importante, que ustedes dicen está roto y no funciona el tendón de Aquiles. Pedirle que se pare de puntitas. Pedirle que se pare en puntas, ¿no es cierto? Es la forma más simple de decir al paciente, a ver, párese en puntas. Si se apoya con las manos en una mesa y se para en puntas, de pronto lo puede hacer. Pero le decimos, párese sin apoyarse en las manos, se para con los 2 pies y a lo mejor siente que pueda. Pero le pedimos que se pare en punta de un solo pie y el pie lesionado no le permite ni 1 milímetro levantar el talón del piso. Y entonces decimos, tiene una ruptura del Aquiles. Y luego le podemos examinar al paciente y podemos tocar comparando el uno con el otro y se siente claramente la ausencia de la continuidad del tendón de Aquiles. Entonces no necesitamos casi nunca un examen especial, un examen de resonancia, ni tomografías, ni ecografías, ni nada para saber que ese tendón de Aquiles se rompió. Y eso lo sabemos cuando hemos conocido la estructura anatómica y la función de esto, así de simple. Y eso les puede a ustedes ayudar a que puedan diagnosticar claramente y si están en condiciones de tratarlo puedan hacer, o por lo menos cuando están empezando la medicina, sepan que hay una lesión y sepan a dónde referir un paciente. Si este tiene un tendón de Aquiles, ¿a dónde más va a ir? No le va a tratar el médico internista, ¿no es cierto? ¿Quién le va a tratar una lesión del tendón de Aquiles? ¿Qué especialidad trataría esto? ¿A quién se les ocurre que mandarían a un paciente que ustedes sospechen de un tendón de Aquiles roto? Al traumatólogo. El traumatólogo, pues, ¿no es cierto? Ningún otro especialista va a poder solucionar esto porque no está en el conocimiento cabal de cómo es la lesión, anatómicamente qué tiene que ver, fisiológicamente qué pasó y patológicamente qué nomás habrá sucedido. Pero para poder ustedes referir, tienen que tener un conocimiento suficiente bueno que su comprensión les ha permitido el aprender. Entonces, esto es como se forma el tendón de Aquiles, los 2 gemelos más el músculo sóleo. Y profundamente a todo esto, entonces, están los del grupo posterior que hemos visto aquí, del compartimiento posterior profundo, ¿no es cierto? Incluso en este dibujo podemos ver algo muy importante que está aquí, que es esto que yo estoy siguiendo así. ¿Qué será? El ciático popliteo. El nervio ciático, que justo acá en el hueco popliteo se divide en el ciático popliteo interno, que es este, o se llama también el nervio tibial, porque va por detrás de la tibia, y aquí estaría la ramificación que viene hacia afuera, para bordear el cuello del peroné, ¿se acuerdan? Que es el ciático popliteo externo. Aquí está el límite del músculo este grandote, ¿cuál era? El popliteo. ¿No? Bueno, el popliteo es el que está aquí, yo digo, esta línea es el límite del otro. El sóleo. El sóleo, ¿no es cierto? Aquí está el límite del sóleo que está cortado y por encima de eso y profundo incluso al nervio y a las arterias está el músculo popliteo, que es este que está cortado aquí, que viene desde acá. Y entonces el resto de los profundos serían todos estos de aquí y fácilmente podemos ver si esto es del lado medial y esto es del lado lateral, ¿cuál será este grandote que está aquí? El tibial posterior. Tibial posterior, ¿no es cierto? Perfecto, el tibial posterior. Luego tenemos uno que está aquí en el medio, sería el flexor común de los dedos, y este que se viene aquí, porque está medio dobladito, pero se viene para acá, es el flexor largo del primer dedo. Y el que corresponde, el cuarto de la zona profunda, es el que le vimos acá, que es el popliteo. Y no hay más músculos que mirar aquí. Así, simplecito, y fíjense cómo un fenómeno que se da, si se acuerdan los músculos de la región anterior, ya les vamos a ver también,
pasan por delante del tobillo, pero los músculos que están acá atrás, como aquí está el talón, el hueso del calcáneo más salido, no pueden atravesar por la mitad del talón, porque aquí está el tendón de Aquiles, entonces se van todos estos músculos, los tres se van un poquito hacia el lado posterior interno y pasan por detrás del maléolo interno. Y se acuerdan que en la tibia vimos que había un pequeño saliente óseo, un tubérculo, que divide en un canal medial, que es para el paso del tibial posterior, y en uno que está más hacia el lado externo, que es para el tendón del flexor largo del primer dedo. Y superficial a este flexor pasa un poquito el flexor común de los dedos. Todos van por el compartimiento postero interno y se dirigen nuevamente hacia la planta del pie. Aquí el que hace la parte más posterior y intermedio, digamos, está el tendón de Aquiles, que está aquí cortadito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Veamos los grupos. Entonces aquí está dibujado los músculos del grupo anterior. Fácilmente identificamos, fíjense, está dibujado la tibia con su borde anterior claramente visible, palpable, y toda la cara interna de la tibia. Y desde el borde anterior hacia afuera tenemos todo este grupo que corresponde a los 4 músculos que habíamos visto. ¿Cuál será el que está aquí más pegadito hacia el lado medial? Este grandote. Tibial anterior. Tibial anterior, ¿no es cierto? Sigan el trayecto y vean a dónde viene el tibial anterior, a esta zona en el borde interno del pie. ¿Cuál es el que le sigue? Este. El extensor largo del primer El extensor largo del primer dedo, ¿no es cierto? Y a continuación tenemos este que se divide en 4 tendones, que es el extensor común de los dedos, un poco más aquí delante del peroné, es el cortito que viene hacia acá, uno delgadito, que es del peroneo anterior. ¿De acuerdo? Así fácilmente identificamos de estos músculos. ¿Sí? Esto es en la misma vista, ¿no? El tibial anterior, el extensor común, sino que en esta vista nos está dando la parte de acá del pie, que tenemos otros músculos que cuando veamos el pie los vamos a identificar mejor a estos de aquí. Y una parte importante de esto que vale la pena este dibujo es esto que yo les señalo aquí. ¿Qué será lo que sale desde aquí, que se divide así y así? ¿Qué será? Fíjense por dónde está saliendo para acá. Esto y esto. ¿Qué será? El nervio ciático popliteo se divide en 2 ramas. El nervio ciático popliteo externo, que viene desde atrás, una vez que bordea el cuello del peroné y se viene adelante, se divide en estas 2 ramas. Una que viene más anterior y otra que se va bordeando el peroné, que es el nervio peroneo. Este de aquí y este otro se llamaría un tibial anterior. Pero son las 2 ramas que dan la inervación a todo este grupo muscular que yo les decía que está en el compartimiento anterior de la pierna. Por eso es importante conocer lo que tiene en función este nervio ciático popliteo externo. Súper importante por la inervación a todo este grupo muscular de aquí. Ok, ya vimos de este, ya vimos de este. ¿Y a dónde nos vamos entonces? El grupo lateral, que es el que nos falta, ¿no es cierto? Aquí vemos el grupo lateral, esta es una vista externa, y estamos viendo aquí los 2 tendones que vienen de estos 2 músculos, este que es el más grandote y este más pequeñito que está acá, en la cara externa y ligeramente posterior del peroné, que es el grupo del compartimiento externo que solo les había mencionado, tiene los 2 músculos. Se llaman los peroneos laterales. El peroneo lateral largo, que es este más voluminoso, y por supuesto tiene una porción tendinosa mucho más larga, y el otro es el peroneo lateral corto, que es este. Los 2 transcurren por detrás del peroné, en la parte del maléolo peroneo, y se hacen externos y van por la cara externa del pie hasta el borde externo en la mitad, en donde tenemos en la parte ósea del pie la base del 5.º metatarsiano. Aquí está el 5.º dedo y este es el 5.º metatarsiano, y en la base del 5.º se inserta este que está más adelante de los 2, que es el peroneo lateral corto, mientras que el peroneo lateral largo, que es largote en su trayecto, llega al borde del pie, pero no se inserta junto con el otro, sino que atraviesa la planta del pie y se va hacia el otro lado, para insertarse por debajo, en la cara plantar,
del primer metatarsiano y de la primera cuña, como lo habíamos mencionado hace un momento. Esto es entonces el compartimiento lateral, por los dos peroneos laterales, pero que cuando están atravesando esta zona no lo hacen en la cara lateral del peroné, sino en la parte posterior del peroné. Se llaman los peroneos laterales. Y otra cosa importante que este dibujo ya nos puede enseñar son estos de aquí. ¿Cómo se llamarán estos de aquí? ¿Se acuerdan que ya vimos en otro lado? Aquí tenemos este y aquí tenemos esto. Retináculos. Los retináculos, muy bien. Los retináculos, en este caso, en el dibujo que estamos viendo aquí, se llaman los retináculos extensores porque básicamente están cubriendo a toda la musculatura anterior que viene hacia el dorso del pie. Entonces, este que está formado por estas dos porciones se llama el retináculo anterior, la porción superior y la porción inferior del retináculo anterior. La porción superior simplemente es transversal y va desde la parte del peroné hasta la parte de la tibia, y el inferior, que está más en el inicio del dorso del pie, va igualmente desde el hueso calcáneo, que es todito este hueso grandote del talón, hacia el borde anterior del maléolo interno, y que tiene dos porciones en manera de una Y. La una va hacia el maléolo interno y la otra va un poquito más hacia el borde interno del pie. Pero todo este conjunto se llaman los retináculos extensores del pie, porque está dejando pasar a los músculos que hacen la función de extensión, sea del pie o de los dedos del pie. Y tenemos la porción superior y la porción inferior del retináculo. Y aquí mismo podemos ver otro pequeño retináculo, en cambio, que está dejando pasar a los dos tendones peróneos laterales. Y este retináculo va desde la punta del peroné hacia la pared lateral del calcáneo también. Y aquí atrás tenemos la expresión. ¿Qué será esto de aquí entonces? Lo que está señalado aquí. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles que le vemos de aquí atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí estamos avanzando perfectamente. Esto ya hemos visto. Y creo que al haber terminado hasta aquí, hemos visto toda la parte de los músculos que comprenden la pierna. La región anterior, la región lateral y toda la región posterior, dividido en su segmento, compartimiento profundo y compartimiento superficial con los cuatro músculos. El sóleo, los dos gemelos y el plantar delgado. Y aquí, tibial posterior, flexor común de los dedos y flexor largo del primer dedo, sumándole el poplito que está en la parte proximal. Adelante, acuérdense, el tibial anterior, el flexor largo del primer dedo, perdón, ¿qué sería? No me siguieron. El extensor. El extensor largo del primer dedo, el extensor común y el peroneo anterior, ¿cierto? Y los dos del compartimiento lateral, los dos peroneos, lateral corto y lateral largo. Eso es toda la musculatura que tenemos en la región de la pierna. Lo que sigue de aquí es la parte del tobillo, que ya no la alcanzamos a ver, pero quiero que a esta imagen que sí tienen ustedes puesto en el EVA, la puedan revisar y puedan comprender lo que significa la interpretación de esto, que básicamente estudiar el tobillo es lo que ya vimos, la parte ósea del peroné con la tibia y sus relaciones de estabilidad ligamentaria. Los ligamentos tibio-peróneos anterior y posterior, y los ligamentos del peroné hacia los dos principales huesos del pie, que son el astrágalo y el calcáneo. Y en la parte medial igualmente la parte de la tibia, relacionado con el astrágalo que está metido aquí en la mortaja y con el calcáneo. Entonces, esta es la parte ligamentaria más importante que debemos conocer, y ustedes me van a dar una lección la próxima semana sobre todo lo que han revisado de los ligamentos del tobillo. Vistos desde atrás, también tenemos el tibio peroneo posterior y las relaciones con el hueso astrágalo que está aquí y el calcáneo que está aquí debajo. Muy bien, esta es la parte radiográfica que ya vimos, y esta es una imagen que le aumenté recién ayer, que estaba en un webinar, y se puede ver las lesiones del tobillo de acuerdo a los movimientos que se pueden hacer. Y por ejemplo, en este de aquí, ¿se acuerdan que hace un rato les dije qué pasaría si se va para acá? ¿Qué movimiento sería este que produjo esta lesión? ¿En qué tipo de mecanismo se produce esta lesión? ¿Qué nomás? Díganme para poder irme tranquilo.
En la eversión. En una eversión, ¿no es cierto? El astrágalo se va hacia afuera y fíjense cómo le va empujando al peroné y le produce esta fractura del peroné. Y acá se va llevando, aquí está pegado toda la parte distal de la tibia con el maléolo tibial. Todo esto queda el pie a un lado. Y no solo a un lado, ¿a dónde también está? ¿A dónde está el pie? No está solo a un lado. Está hacia atrás también. Hacia atrás, pues claro, se ha ido todo hacia atrás. Fíjense cómo se produce esta lesión tan grave, que es una de las lesiones que frecuentemente podemos mirar en las personas que tienen estas torceduras con mayor inercia, con mayor fuerza, ¿no? Este caso es de alguna persona joven, adolescente, porque todavía el sitio de la lesión está en toda la zona de la epífisis de crecimiento, en donde se ha desplazado. Es un tipo gravísimo de lesión con una clasificación especial en las personas que están en edad de crecimiento. Esta es una lesión, se llama epifisaria, donde toda la zona del cartílago de crecimiento se ha desplazado hacia afuera y hacia atrás. Pero este mismo tipo de lesión puede producirse en una persona adulta, en donde ya no se desplaza el cartílago, sino se fractura toda la tibia distal. Recién tuve un paciente que le operé hace un mes y medio de una lesión grave, ya les he de enseñar, ojalá a la próxima clase les ponga en esta radiografía, en esta presentación, esa radiografía, y vean la importancia de conocer nuestra anatomía y saber cómo solucionamos. Me olvidé ayer porque estuve en un webinar donde veía esto, pero sí tengo las fotos de esta paciente que lo operé recientemente con una lesión gravísima de esta zona de la tibia y del tobillo. Muy bien, eso es lo que les tenía entonces que enseñar hasta ahora, y creo que esto es un recuento. No sé si tienen 2 minutos, solo porque me gusta este dibujito. Vamos a ver aquí. Y ustedes mismos ya pueden señalar todas las estructuras que estamos viendo. Aquí están los retináculos, el retináculo superior y el retináculo inferior del compartimento extensor. Aquí están los retináculos laterales para los dos peróneos, y en la parte de acá vemos el retináculo posterior o posteromedial para los 3 grandes músculos que vienen desde la región de atrás, el que está más pegadito a la tibia, el tibial posterior, fíjese dónde viene a insertarse. Luego tenemos el flexor común de los dedos, y aquí tenemos el flexor largo del primer dedo que se viene para el primer dedo de aquí. Y este es el retináculo flexor, que se llama porque está entre la tibia y la cara interna o medial del calcáneo, pero que por ahí se deslizan todos estos del compartimiento posterior, incluyendo aquí la arteria y nervio tibiales, que son importantísimos porque llevan la circulación y la inervación hacia toda la parte del pie. ¿Ok? Esos dibujos los tienen ustedes en la presentación, entonces fácilmente lo pueden mirar. Hasta ahí quedamos. La próxima clase hacemos un recuento de todo esto y nos vamos a estudiar lo que sigue, la última parte, que es del pie. Les recuerdo que está programado, recién recibí una comunicación de la dirección académica de la facultad, nos está enseñando las fechas de los exámenes que nos está pendiente. Y entonces inicialmente estaba programado para que la próxima semana ya tendríamos que estar tomando el tercer parcial, pero por este asunto se ha retrasado un poco y vamos a tener casi 2 semanas de estudios y de repasos antes del tercer parcial. Así es que está programado en la semana del 3 de julio para hacer el tercer parcial, y a semana seguida haríamos el examen final integral. Así es que vamos a tener tiempo de hacer un repaso antes de poder dar el tercer parcial. ¿De acuerdo? De todas formas, revisen esta parte antes de seguir con el pie. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta Buen día. luego. Cállate, cállate.